Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí, Asaf Miranda. Yo soy pastor en Encuentro Internacional Monterrey. Y bueno, pues con motivo de las fechas que acaban de pasar, quisiera dedicar este segundo episodio del podcast El Filtro Bíblico a la Reforma Protestante. Para los que sabían y para los que a lo mejor no, el 31 de octubre no nada más se celebra Halloween, también se conmemora la Reforma Protestante. Y pues es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Eso no es parte de un movimiento renacentista, quién la genera, en qué contexto se genera esta reforma o por qué es que se le llama reforma, de qué va esta reforma y pues cuál es ese resultado o el aftermath que se tiene de esta reforma. Entonces, pues si te interesa, vamos a platicar hoy un poquito al respecto, pues quédate para que podamos aprender un poquito juntos. Entonces, empezando con la pregunta, ¿eso no es un movimiento renacentista? La realidad es que sí, un poco. La Reforma Protestante, como tal, se da inicio en 1517 y esto pues ya era parte de un movimiento renacentista que se venía gestando un poco antes. Entonces, de hecho, pues, ¿qué es el movimiento renacentista? Es cuando se empieza la alfabetización. Esto es algo que un poco sí inicia también con la invención de la imprenta, medio siglo antes de la Reforma Protestante. Y junto con esto también es esta parte en la que la gente ya empieza a alfabetizarse y la Reforma Protestante juega un papel muy importante dentro de. Entonces, si bien no es 100% un movimiento del Renacimiento, sí que ayuda y que funciona de alguna forma como un catalizador para esta parte. Y bueno, pues tan es así que para la zona en la que se genera la Reforma Protestante, que es lo que hoy día es Alemania, ya había una universidad, que era la Universidad de Wittenberg, fundada en el año 1502 por el príncipe germano Friedrich III o Federico III, a quien también por este motivo se le conocía como Friedrich des Wise o Federico el Sabio. Entonces, un poquito el contexto histórico es que, bueno, pues el papa que estaba en este entonces era el Papa León X, su nombre de nacimiento era Giovanni de Medici, y él buscaba que su obra magna fuera la Basílica de San Pablo, esta basílica que pues estaba haciéndose en el Vaticano y que él para poder financiar esta obra lo hacía a través de la práctica de la venta de indulgencias, que ahorita vamos a ver un poquito de qué es una indulgencia, y también a través de la simonía, que era pues, la venta de cargos eclesiásticos. Entonces, básicamente, pues por la cantidad correcta, tú podías pasar de ser sacerdote a ser fraile, monseñor, arzobispo, obispo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que empieza a generar un cierto desgaste y ciertas monarquías ya comienzan a separarse de la Iglesia Católica. Pues para darte un poquito el contexto global, en este caso en España está Carlos I, que también es Carlos V de Germania. Él en el año 1492 termina de echar a los musulmanes de Granada y para el año 1517 ya está él en medio de la conquista del Nuevo Mundo, lo que hoy día es el continente americano. Y él era una persona que estaba enfocando su reino en expansión. Por su parte, en Francia e Italia se estaban peleando el territorio. Bueno, de hecho, el rey Francisco I de Francia había buscado invadir Italia y adherir Italia a su reino. Y del lado británico, bueno, pues tenemos al rey Henry VII o Enrique VII, que pues bueno, es este monarca famoso por haber tenido 6 esposas, haberlas decapitado, porque pues el papa no le permitía divorciarse. Y bueno, pues en medio de esto es cuando después de la Reforma Protestante, él rompe lanzas completamente con la Iglesia Católica y funda su propia religión y funda la Iglesia Anglicana. Y ahorita vamos a ver un poquito más también de ellos. Y bueno, donde todo comienza es en el reino de Germania, que pues es lo que hoy día es Alemania,
bajo el reinado del emperador Maximiliano I, que de hecho era abuelo de Carlos V o Carlos I de España, y él se caracterizaba por ya tener como parte del renacentismo movimientos humanistas, y es en medio de todo este contexto que el fraile dominico Johann Tetzel llega al Imperio Germánico para la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Te preguntarás tú. Bueno, pues una indulgencia, te voy a leer la definición tal cual, es una remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por medio de la iglesia. Entonces, es aquí cuando nuestro protagonista entra a la historia. Este es un monje que se llama Martín Lutero, y que él, ya viniendo de estos movimientos renacentistas que ya se enfocan más en el humano o en esta parte de las ciencias humanísticas, eh, promulga lo que es la Reforma Protestante. Entonces, ¿quién era Martín Lutero? Martín Lutero nació dentro de una familia minera el 10 de noviembre de 1483. Él fue un monje agustino o de la orden de San Agustín, del monasterio de Erfurt. Y bueno, pues cuenta la historia que en julio de 1505, teniendo él 21 años, iba pasando por medio de una tormenta eléctrica. Hay versiones que dicen que lo alcanzó un rayo que lo impactó como tal. Hay otras que no, que dicen que simplemente estaba atravesando y que, bueno, para que no cayera un rayo, no lo impactara un rayo, él clama a la santa patrona de los mineros, y él promete en medio de esto el volverse un sacerdote para salvar su vida. Entonces, sin importar cuál sea realmente el motivo o las dos versiones que haya sido cierta, lo que sí es cierto es que 2 semanas después de esto, Lutero busca iniciar su formación teológica, y dentro de su formación teológica su principal enfoque es perder el miedo a la muerte. Y esto es algo que lo va a llevar a que durante su formación teológica él ayunara, orara y meditara en la Biblia 6 horas al día aproximadamente. Y aquí te cito una frase que él dijo, si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quería lograrlo. Entonces, este era Martín Lutero cuando inicia su formación teológica. Posteriormente, en el año 1507, o sea, 2 años después de haber iniciado su formación teológica, él se convierte en sacerdote, y en medio de esto, pues en 1510, la Orden de San Agustín lo envía en una misión a Roma, y es aquí donde él tiene su primer contacto con las indulgencias. Entonces, él se da cuenta que las indulgencias no solamente eran para recaudar fondos, sino que además se basaban o fijaban un precio en base al ingreso de la persona que la pagaba. Entonces, si lo quieres ver a lo mejor un poco como lo hacemos en México, sería el equivalente al ISR. O sea, entre más ganas, pues más tienes que pagar de impuesto. Acá pues era igual, entre más ganabas o más pudiente eras, pues más cara te costaba la indulgencia. Esto era el contexto como tal. Entonces, posteriormente a esto, bueno, pues en el año 1512, Lutero obtiene un doctorado en teología y se convierte en catedrático en la Universidad de Gutenberg, que fue la misma que fundó el príncipe Friedrich III o Federico el Sabio de Germania. Y aquí pues empieza a enseñar, y precisamente estudiando las cartas paulinas es cuando encuentra el primer pilar para lo que sería la Reforma Protestante, que es sola fides o solo por fe. ¿De dónde saca esto? Bueno, pues en Romanos 1:17, y te lo voy a leer de la Reina Valera 2015. Dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y pues la sola fides, junto con otros dos pilares más que ya te voy a explicar, dan como origen a un 95 tesis, que es lo que posteriormente vamos a conocer como la Reforma Protestante. Entonces, Lutero, a través de esto, comienza a enfatizar que el verdadero arrepentimiento y la penitencia son internos. Entonces, te voy a leer lo que él decía. Él decía, el verdadero arrepentimiento y la penitencia son internos y continuos a lo largo de la vida del cristiano.
no un acto sacramental momentáneo que pueda ser perdonado con un pago, y la salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios otorgado a través de la fe, no algo que se pueda comprar. Entonces, esto es lo que Martín Lutero ya comenzaba a enseñar como catedrático en Gutenberg. Y pues es aquí donde volvemos al punto que te decía ahorita. En el año 1516, el monje Johann Tetzel llega a Germania y el príncipe Federico III le prohíbe la entrada precisamente a Gutenberg, haciendo que pues él solamente se pudiera quedar en dos zonas específicas, que es Jutterberg y Sarbst. Mi alemán es pésimo, por ahí si lo estoy pronunciando mal, pues una disculpa. Entonces, llega por orden del Papa León X a vender indulgencias y pues seguir financiando la Basílica de San Pedro. Y pues bueno, esta no es la única medida que toma el príncipe Frederick de Sajonia para cuidar a Martín Lutero. Más adelante, incluso después de que Martín Lutero se mete en ciertos problemas, es este príncipe Federico el Sabio quien lo refugia dentro de su propio castillo. Entonces, después de esto, bueno, pues llegamos ahora sí al 31 de octubre de 1517, donde según la tradición, Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia del castillo de Gutenberg sus 95 tesis. Estas tesis tenían tres pilares fundamentales, que uno de ellos era el sola fides, lo que te explicaba ahorita. El segundo punto era la crítica para la venta de indulgencias. Él decía que tal cual el Papa no tenía jurisdicción sobre el purgatorio y que él no podía perdonar pecados ni liberar almas. También él decía que las indulgencias no borraban el pecado ni la culpa de la gente y también priorizaba la caridad. Entonces lo que él decía es, ok, si vas a estar juntando dinero, pues no lo vas a meter en una nueva capilla. Lo vamos a invertir mejor en ayudar a la gente dentro de la comunidad cristiana que hoy día tiene necesidad. Entonces, pues alimentar viudas y huérfanos, dar atención médica, a lo mejor ayudarle a alguien a reconstruir su casa, conseguirles ropa y vestidos, a lo mejor grano para que pudieran sembrar y cosechar posteriormente. Esto ya es lo que es Martín Lutero. El tercer pilar, que era la autoridad y riqueza de la iglesia. Entonces, él lo que pregonaba es que el verdadero tesoro de la iglesia era el evangelio mismo, no el dinero, y también para este punto no el poder que podían ejercer sobre otras monarquías, que pues también era un punto que teníamos que tomar en cuenta, ¿no? Y también aquí es donde él retoma esta idea que pues también te puedes encontrar en las cartas paulinas en la Biblia, que es que todos somos uno ante los ojos de Dios. Entonces lo que él también decía es que, bueno, pues si el Papa realmente tuviera la autoridad para perdonar y salvar almas del purgatorio, entonces la obligación del Papa era hacerlo por caridad y no por dinero. Entonces, esto de aquí pues ya empieza a incomodar un poquito para varios clérigos y posteriormente para el Vaticano. Entonces, ¿de qué van las 95 tesis? Para no hacer muy largo el podcast, ahorita te voy a hacer la versión resumida de los 9 temas sobre los que se basan las 95 tesis de Lutero. Pero si te interesa conocer las 95 tesis como tal, te voy a dejar en la descripción del video en YouTube y también acá en Spotify la liga para que puedas ir a verlos dentro del script para este podcast y bueno, te puedas enterar un poco más a detalle de lo que es. Entonces, para darte la versión resumida, bueno, el primer tema es el arrepentimiento verdadero. Voy a ir ya acá citando a Lutero. De él decía que el arrepentimiento debe ser interior y continuo, no solo cumplir penitencias externas. Y las tesis de la 1 a la 7 precisamente van en base a esto y es parte de lo que él publica en el pórtico de la iglesia de Gutenberg. El tema número 2 sería la autoridad del Papa y tal cual Lutero decía, el Papa solo puede perdonar las penas impuestas por la iglesia, no las de Dios. Entonces, gracias precisamente a la imprenta, es que ya se empiezan a popularizar acá estas postulados, que pues precisamente son las tesis de la 27 a la 36 y estas mismas se empiezan a divulgar a través de la imprenta entre los años 1517 y 1518.
El cuarto tema que abarcan estas tesis es la falsa seguridad en las indulgencias. Una vez más, citando a Lucero, dice: comprar indulgencias da una falsa sensación de perdón, solo la fe y el arrepentimiento salvan. O sea, lo mismo, pues sola fides, que es el justo por la fe vivirá. Esto lo abarca de sus tesis de la 37 a la 49, y es aquí cuando en 1518 eh, la iglesia como tal ya manda a llamar a Martín Lutero para tratar de ir poniendo puntos y decir, a ver, o sea, esto que estás diciendo ya no nada más es una persona haciendo ruido, ya nos estás incomodando, ahora sí explícame, ¿qué es lo que quieres dar a entender o qué es a lo que te refieres con todo esto? Porque, pues bueno, era un poco inaudito que alguien mismo, o sea, que un monje, pues hablara mal en contra de su autoridad máxima, que en este caso era el Papa y la Iglesia Católica Romana. El quinto tema que cubría Lutero era la predicación engañosa. Tal cual él decía, los predicadores de indulgencias manipulan al pueblo por dinero. Esto lleva a que también en el año 1518 se genere la disputa de Heidelberg. Y básicamente aquí es un poco un golpe bajo, un golpe duro, porque Lutero le toca defender sus tesis, en este caso ya 55 tesis, o sea, porque este tema lo abarca de la tesis 50 a la 55, y aquí a Lutero ya le toca defender sus tesis contra sus hermanos agustinos, de hecho. Para, bueno, pues el siguiente tema era la verdadera riqueza de la iglesia, lo que te platicaba ahorita, que él decía que, bueno, pues la verdadera riqueza era el evangelio. Citando una vez más, aquí dice: la verdadera riqueza es el evangelio y la gracia de Dios, no el dinero del Papa, que aquí es el sola gracia. Estos temas los abarca en sus tesis de la 56 a la 66, y es aquí cuando en 1519 se hace el debate de Leipzig. Y es aquí donde ya Lutero abiertamente y directamente cuestiona la autoridad y los motivos del Papa León X. El séptimo tema es el purgatorio y el sufrimiento. Y tal cual Lutero aquí decía: el Papa no puede librar almas del purgatorio, solo la misericordia divina puede hacerlo. Aquí es donde ya encontramos lo que les decía ahorita, el sola gracia, o únicamente la gracia. Y esto lo explica en sus tesis de la 67 a la 80. Y esto genera que en 1520 el Papa León X condenara al monje Martín Lutero, y bueno, pues también ya estaba amenazando con excomulgarlo. El octavo tema es el deber del cristiano. También citando a Lutero, él decía: los cristianos deben servir y amar, no confiar en indulgencias. O sea, nosotros vamos a servir a través del amor, un poquito lo que les explicaba en el podcast anterior. Esto él lo detalla en sus tesis del 81 al 89, y esto hace que en 1520 también Martín Lutero publicara sus tres libros o sus tres obras más grandes, que es A la nobleza cristiana de la nación alemana. La segunda es La cautividad babilónica de la iglesia. Y la tercera es La libertad del cristiano, donde pues ya puedes ver un poco más plasmado el sola gracia y el sola fide. Entonces, el noveno tema que también cubre Lutero es la crítica a los líderes religiosos. Esto lo abarca en sus tesis de la 90 a la 95. Una vez más citando a Lutero, decía: los líderes de la iglesia deben enseñar la verdad, no explotar el temor de los fieles. O sea, básicamente, pues algo que todavía se aplica hoy en nuestros días, ¿no? Como esta gente de pague por sufrir, o de algunas otras sectas en las que juegan con tu miedo a la condenación, al que va a pasar después de la vida, dónde vas a pasar la eternidad. Y bueno, pues acá lo que hacían obviamente era para vender las indulgencias, similar a que lo que hacen los de pague por sufrir, pues vendiéndote la astilla de la cruz, ¿no? Las lágrimas de María, cosas raras ahí. Entonces, esto Lutero lo abarca de sus tesis de la 90 a la 95, y esto genera que en el año 1521, en Dieta de Worms, bueno, pues quisieran obligar a Martín Lutero a tractarse de sus 95 tesis, de sus tres libros, y a cambio de no ser excomulgado. Sin embargo, él se niega rotundamente y es excomulgado, y es acá donde
lo comienzan a perseguir y bueno, pues una vez más, Federico el Sabio, príncipe de Germania, esconde en su castillo a Martín Lutero para salvar su vida. Entonces, eso es un poco resumido de qué van las 95 tesis. Una vez más, si te interesa conocerlas más a detalle, te voy a dejar junto con el script del podcast el detalle de las 95 tesis que puedes encontrar en los comentarios. Vas a encontrar la liga, tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que pasa después de esta reforma protestante y, bueno, pues después de que Lutero es excomulgado en el año 1521? Bueno, pues número uno es la accesibilidad a la Biblia. Entonces, te decía al inicio, bueno, pues sí es un catalizador la reforma de el movimiento del Renacimiento. ¿Por qué? Porque como uno de los gestores del Renacimiento encontramos a John Wycliffe, que entre los años 1382 y 1384 él traduce por primera vez la Biblia a un lenguaje común. En su caso, él la tradujo al inglés porque pues él era británico. Él lo traduce directamente de la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? Bueno, pues la Vulgata es la primer Biblia traducida de los textos originales. Esta la traduce San Jerónimo por órdenes del Papa Dámaso I en el año 382 después de Cristo. Entonces, para esto, pues San Jerónimo se basa en los textos originales. Para el Antiguo Testamento se basa en los textos en hebreo y en arameo. Para el Nuevo Testamento se basa en los textos en griego y también en el latín del primer siglo, que pues eran los que hablaban los romanos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Martín Lutero lo que hace es que en el año 1522 traduce el Nuevo Testamento al alemán germánico o al alemán germano. Lo traduce desde el griego, precisamente, y después en el año 1534 él termina la traducción del Antiguo Testamento, también basándose en los textos originales en arameo y en hebreo. Y pues es así como se publica la primera Biblia en alemán germano, que pues era lo que hablaba toda la gente. Y bueno, pues esto no nada más estandariza la Biblia, sino que también estandariza el idioma en la zona en la que él estaba, porque pues a lo que se entiende es que en ese entonces pues habría como variaciones o diferentes dialectos dentro del alemán que se hablaba. Y bueno, pues Lutero acá lo estandariza. Número dos es que los cultos en las iglesias se dejan de hacer en latín para hacerse en el idioma original, porque pues de nada te servía ir a la iglesia y participar en la Eucaristía y demás, si es que pues todo lo hacían en latín y pues tú no entendías. Entonces, posterior a la Reforma Protestante, pues se hace que precisamente las iglesias católicas dejen de hacer sus servicios en latín para hacerlos pues en el idioma original de la zona en la que estaban. Y también genera una separación entre el Estado y la iglesia. Entonces, después de haber desafiado directamente al Papa y de que ya en medio del renacentismo, pues la gente empieza a reaccionar y empieza a darse cuenta de ciertas cosas, varios monarcas rompen lanzas con la Iglesia Católica, entre ellos y el más destacado, pues Enrique VII de Inglaterra, el cual no solamente rompe lanzas con Inglaterra, sino que también disuelve todos los monasterios que había en Inglaterra. Y él también funda la iglesia anglicana, ¿por qué no? Pues también poniéndose a sí mismo como cabeza de la iglesia. Y bueno, pues ya de ahí es una historia aparte para un podcast diferente, que ya después cubriremos. Y bueno, pues también estandarizan la educación. Recordemos que ya había universidades, sin embargo, no todo el mundo estaba letrado y no todo el mundo podía ir a la universidad. Entonces, aquí se suma una persona que también es interesante dentro del cristianismo, que es Juan Calvino. Entonces, Juan Calvino se suma a Martín Lutero para comenzar a alfabetizar a la gente. Básicamente lo que hacían era que enseñaban a la gente a leer y a escribir para que ellos posteriormente pudieran ir leyendo la Biblia. Esta Biblia que ya se había traducido al alemán germánico. Y fundan lo que sería el predecesor de las escuelas
públicas, lo que hoy en día pudieran ser pues también la educación primaria, bueno, la educación básica, ¿no? Primaria, secundaria y bueno, donde obtienes los conocimientos mínimos indispensables pues, de aritmética y de saber también leer y escribir, ¿no? Entonces, también algo que hacen es que Martín Lutero restablece dentro de las iglesias, porque eso es algo que en la iglesia primitiva con Pablo ya existía, bueno, con los apóstoles también, pero que con el tiempo pues un poco se fue diluyendo porque pues obviamente buscaron tomar ventaja de. Y él reinstaura el sola gracia y el sola fide, o sea, solamente por gracia y solamente por fe. Entonces, esto deja de lado los méritos, los pagos, los títulos nobiliarios o esos escalafones que ya hacían, ¿no? Entonces, todos somos iguales ante Dios. A través de la fe, nosotros recibimos esa gracia que no merecemos, pero que Dios nos da, a través de la cual nosotros podemos ser salvos. A eso se refiere. Y esto lo que genera es que, bueno, pues después de haber quedado excomulgado en 1521, Martín Lutero funda lo que después es la Iglesia Protestante, ¿no? Que pues precisamente después se les conoce como los luteranos protestantes. Y bueno, pues después también sumándose Juan Calvino salen los famosos calvinistas reformados. Y también un poquito después nacen los anglicanos, que es lo que te platicaba de Enrique VII. Y bueno, pues a partir precisamente de las reformas y las postulaciones que hacen Juan Calvino posteriormente, y también tomando como base lo que hizo Martín Lutero, es que después nacen en orden pues los bautistas, luego nacen los metodistas, luego nacen los pentecostales, y bueno, pues ya un poco más cercano acá al siglo XXI, pues también empiezan a salir los cristianos no denominacionales. Entonces, es así como la reforma protestante tiene esta influencia que sigue repercutiendo hasta nuestros días y es por esto que se sigue conmemorando, ¿no? Entonces, si te interesa, si quieres saber un poco más o quieres saber incluso de dónde salió, y quieres un poco ver de dónde yo hice todo esto, dónde hice toda esta investigación, pues también te voy a dejar la bibliografía dentro del script para que puedas tú citarlo. Si algo te interesa y quieres seguir aprendiendo, bueno, pues ahí te dejo los libros que se estuvieron ocupando para poder sacar toda esta información. Y bueno, pues no me gustaría sin antes recordarte que pues, yo no soy Dios, yo no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda la sabiduría. Gracias y nos vemos en la que sigue.